nutricionista. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Walter. Buen día, Karina. Y a toda la audiencia. ¿Cómo están todos? Todos bien, por suerte, todos bien. Bueno, mejor así, con este día de lluvia, brumoso, sí, con la humedad y los pelos a lo loco. Terrible, sí, el tema de pelo ya fue charlado. Sí, acá estamos iguales. Sí, la sensación térmica y la humedad la tenés en las pelucas. Yo iba a decir, qué lindo día para comerse una torta frita, pero no me animo a decir eso adelante de una nutricionista. Bueno, pero todo en equilibrio, Walter. Si te comes una, estamos bien. Ahora, claro, si te comes una docena, ahí ya estamos más complicados. Sí. Entonces podemos decir que una torta frita cada vez que llueve puede ser. Bueno, espera que esta semana tenemos lluvia toda la semana, entonces ahí estamos como un poco más complejo el asunto. No me lo dejó pasar. No te lo dejé pasar. No, Walter. Me digo, la voy a sorprender porque no. 5 días de lluvia son 5 tortas fritas. Sí, claro, como mínimo. Ahí ya no. Bueno, Ana, te hemos convocado aquí para hablar del tema celiaquía, ¿no? Porque el lunes fue el día de la celiaquía, que justamente son, digamos, efemérides que se utilizan para visibilizar estos temas, ¿no? Exacto, sí. Tengamos en cuenta que la celiaquía, ahora es mucho más reconocida por la población, pero hace muchísimo tiempo que la gente está sufriendo esta intolerancia al gluten. Entonces, el 5 de mayo busca generar conciencia en la población, favorecer el diagnóstico temprano, porque hay muchas personas que tienen sintomatología y que no son diagnosticadas. Al principio era conocido más en niños, pero ahora tenemos un montón de adultos con diagnóstico de celiaquía y bueno, es una enfermedad en donde hay una intolerancia al gluten. Cuando hablamos de gluten decimos, bueno, ¿dónde está? Claro. La famosa sigla TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Entonces, si la persona excluye esos alimentos, tiene una vida saludable y no hay otro tipo de restricción. Ajá, o sea, con solamente no consumir eso, que es trigo, avena, cebada y centeno y sus derivados, por supuesto. Exacto. Pero con eso, digamos, el celíaco no tiene ningún problema. Mejora la sintomatología y no tendría ningún problema. Los pelitos que hay en el intestino se vuelven a desarrollar normalmente y no hay inconvenientes. Tengamos en cuenta, si la persona, por ejemplo, está en tratamiento, excluyó el gluten, pero por contacto vuelve a introducir gluten al alimento, a su dieta, se pierde lo que hizo en esos 2 años. Ajá, porque, digamos, la celiaquía, digamos, el problema que conlleva, digamos, o la causa, mejor dicho, es que el intestino no tiene esos pelitos que vos decías que sirven ¿para qué? Para absorber los alimentos. Exacto, en realidad, al exponerse al gluten, genera como una alergia, entonces los pelitos se acortan y no pueden absorber los nutrientes. Ajá, y entonces los nutrientes pasan por el tubo digestivo, digamos, sin que la persona la haya podido absorber. Exacto. ¿Y eso qué consecuencias trae, digamos, esa falta de absorción de nutrientes en en la persona? En los niños produce bajo peso, déficit de crecimiento, y en los adultos anemia, deficiencia de vitaminas, de minerales, inflamación intestinal. Por eso es importante el tratamiento y la exclusión del trigo, la avena, la cebada y el centeno, que es lo que produce ese efecto en el intestino. Claro, pero por ejemplo sabemos que hay muchos alimentos, sobre todo los elaborados, que contienen trazas de harina de trigo. ¿Eso también podría perjudicar, digamos, a la persona celíaca? Exacto, sí, porque tienen gluten, tienen presencia de gluten. Por eso, cuando uno habla de celiaquía, uno piensa automáticamente en las harinas, pero hay un montón de alimentos naturales que nosotros podemos consumir. Todo lo que sea carnes, carne de vaca, pollo, pescado, cerdo, no tiene gluten. Los huevos tampoco, las frutas, las verduras, las legumbres. Y después tenemos todas las harinas aptas, que son la harina de maíz, el arroz, la de mandioca, la papa, la batata. Entonces, fíjense que hay un espectro de alimentos que pueden incluir. Y sí hay que excluir el trigo. Nosotros somos un país con alto consumo de trigo, entonces a veces eso hace un poco más complejo, pero ahora tenemos más acceso, más disponibilidad de alimentos libres de gluten, que los encontramos con la sigla de la espiguita tachada. Claro, pero por ejemplo, vos decías, la carne no tiene gluten, pero por ejemplo, el salamín o el chorizo puede tener harina. Claro. Y la persona que
es celíaca, no sabe que está consumiendo, piensa que está consumiendo un alimento que es libre de gluten, como un salame, pero sin embargo hay ahí adentro. Claro, ¿no? por eso cuando hablamos de alimentos naturales. Claro. ¿Sí? Ya cuando tiene algún procesamiento, ahí hay que tener cuidado, porque en el procesamiento pueden incluir trigo o, como vos decís, hay un montón de condimentos que usa la industria o que usa el que elabora, por ejemplo, artesanalmente en su casa. Entonces esos alimentos son de riesgo. Ajá. Esos hay que evitarlos. Claro. Hay un tema que está vinculado con el tema de la celiaquía, que es la contaminación cruzada. ¿De qué se trata esto? La contaminación cruzada se trata de que yo tengo un alimento apto y tiene contacto no directo, sí, porque uso el pan rallado para hacer una milanesa y rebozo con el mismo pan la carne. A ver, eso es un contacto que yo digo, bueno, ahí es directo. La contaminación cruzada quiere decir, bueno, yo preparé mi producto para celíaco, tuve todas las precauciones, pero uso la misma bandeja que cociné, la milanesa no apta, y pongo la milanesa para celíaco. Ajá. Ya ahí hago una contaminación cruzada. En ese pequeño contacto con un poquito de pan rallado, por ejemplo, ahí ya se contamina. Fíjate, el otro día, una anécdota, ¿no? Fui a una comunión a un pueblo en donde tomaban la comunión los chicos de toda la ciudad. Entonces era la plaza, el sacerdote le da la hostia a todos los nenes. Cuando termina de darle la hostia a todos los nenes, dicen, bueno, ahora vengan los celíacos. Ajá. Y yo digo, ya tocó con la mano todas las hostias de los otros nenes que eran no aptas. Esa persona, si quiere darle al celíaco, se tiene que lavar las manos, higienizar, y recién ahí le puede tomar contacto con la hostia que no tiene gluten. O sea, el simple contacto de los dedos con algo que tenga gluten contamina otra cosa que no lo tiene. Claro. Por eso hay que tener cuidado en la heladera, poner todo lo que sea apto cerrado en tupper, en la parte superior. Hay que tener una alacena específica para los productos para la persona con celiaquía. Y de esa manera no hay contaminación y no hay riesgos. Claro. Y lo podemos hacer, ¿sí? No es nada complejo. Acá también en San Nicolás hay asociaciones que capacitan a las personas que tienen celiaquía. Y, por ejemplo, y en los restaurantes, ¿cómo hace una persona que es celíaca para comer algo que sepa que es seguro? Y bueno, en el restaurante tiene que haber normativas que contemplen esto, que no haya contaminación cruzada, que los productos sean seleccionados para personas que tienen celiaquía. Entonces, ahora tenemos disponibilidad, siempre hay, sin TAC está la oferta. Y algo, miren, hay un pediatra gastroenterólogo que es referencia acá en Argentina, que es Cueto Rúa, que él siempre recomienda a las personas que tienen celiaquía decir, bueno, ustedes pregunten, vayan al kiosco y pregunten, porque si es mucha gente que pregunta, ¿tenés productos para celíaco? Ya la persona dice, bueno, a ver, hay demanda, tengo que tener disponible porque es algo que la gente está pidiendo. ¿Por qué los productos para celíacos son más caros que los otros? Porque ese tipo de harinas tiene un costo diferente, por eso son más caros. Y algo a tener en cuenta que los productos para celíacos tienen mayor calorías y mayor cantidad de grasas para lograr una buena textura. Entonces, por eso cuando hablamos de una alimentación saludable, fomentamos el consumo de alimentos naturales. ¿Se pueden usar estos productos aptos para celíacos? Sí. Pero tenemos que incluir fibras, vitaminas, minerales, frutas, verduras, porque si no, ahí sí pasa a ser una alimentación deficiente. ¿Puedo decir que los alimentos para celíacos engordan? Exacto. Ah, mira vos. Sí. Hay mucha gente que cree lo contrario, ¿eh? Sí. Que cree que comiendo alimentos que son para celíacos justamente adelgazan. Excluyen el gluten por la tendencia de sin gluten y en realidad no es una recomendación. Me pasa en el consultorio con las personas que tienen diabetes. Claro. Al pensar que, no, voy a sacar los hidratos, son los que me suben la glucemia, saco el gluten y vienen con estos productos, ay, yo comí los fideos de arroz, la harina de arroz, y en realidad tienen un alto impacto en la glucemia, les aumenta mucho la diabetes. Entonces, bueno, son productos diseñados para personas que tienen celiaquía. Los que no tienen celiaquía, convenientemente que no lo coman. Claro, se puede usar, pero a ver, si hacemos un exceso,
vamos a tener una repercusión en el peso, un aumento de peso, aumento de las grasas, porque para manipularlo y para lograr una buena textura también tienen un alto contenido de grasa. Claro. ¿Sí? Y una persona que tiene diabetes no se recomienda ese tipo de alimentos a no ser que tenga diabetes y celiaquía. Hay muchos pacientes que son diabéticos y celíacos, entonces es importante educarlos e instruirlos para que aprendan a manejar esos alimentos y que no tengan impacto en la glucemia. Bueno, qué buen dato Sí. Porque, digamos, eso no lo sabíamos. Las personas que no tienen celiaquía y que consumen productos para celíacos pueden llegar a engordar. Exactamente. Hay que remarcar esto. ¿Se nace con este diagnóstico o se puede ir adquiriendo a lo largo de la vida? No, en realidad se nace con celiaquía y después el diagnóstico se va haciendo a lo largo de la vida. Pero no es que por tener determinada alimentación uno se vuelve celíaco, ¿no? Porque lastimó el intestino, esas vellosidades, no. Ya se nace, es una enfermedad congénita. Exacto, sí, sí. Eso seguramente algún gastroenterólogo lo va a poder responder mucho más claro y mucho mejor que yo, pero sí, hay una predisposición genética. Entonces, la persona lo puede desarrollar en algún momento de su vida. O se puede manifestar, claro. Exacto, sí. ¿Algo más, Ana, que nos quieras contar? No, fundamentalmente esto, que siempre cuando basamos, sea cualquier patología, en una alimentación saludable, se puede tener una buena calidad de vida, ¿sí? Entonces, una buena calidad de vida, una buena salud. Y, a ver, esto como vos decías, de excluir el gluten sin tener celiaquía, no es una recomendación, sí es adecuado para las personas que tienen celiaquía y es oportuno siempre el diagnóstico con los profesionales adecuados en caso de que haya síntomas, eso fundamentalmente. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Gracias a ustedes, buenos días Gracias, a todos. Ana. Muy bien, buenísimo, buenos datos. La verdad que nos enteramos de cosas que por ahí... Nosotros cuando éramos chicos no teníamos estas consideraciones. No, aparte no existía. capaz que si bien ni se por ahí sabía. a nivel médico quizás se sabían, porque leí por ahí que después de la Segunda Guerra Mundial, un investigador fue un científico el que notó la mejora o cambios en la digestión de los chicos que habían sido privados por una cuestión de economía de guerra, Claro. del acceso al gluten, y entonces ahí es donde ató cabos y dijo, bueno, si hay menos gluten y hay menos diagnósticos, debe haber una relación directa entre ellos. y o sea que estamos hablando de 1945, Claro. de mitad del siglo anterior, primera mitad. Pero bueno, nosotros íbamos a los cumpleaños y comíamos chisitos y las tortas y poco a poco, hoy ya Argentina ha logrado posicionarse como un país que, si bien no está del todo definido en cuanto a la implementación de lo que establecen ciertas leyes, hemos avanzado un montón. Muy bien, es verdad, es así.